Buen día, jóvenes. Vamos a continuar con las clases. Esta es la última clase y es salud mental en el primer nivel de atención y rehabilitación psicosocial. La importancia de esta clase es que independientemente del puesto o del lugar en el que ustedes trabajen posteriormente en su carrera, van a tener que ver con esto, porque tanto la rehabilitación psicosocial, todos vamos a formar parte de ella, porque implica devolver al paciente dentro de un adecuado funcionamiento social. Y eso no lo va a hacer solamente el psiquiatra, el psicólogo, el equipo de salud mental, sino que todo el personal de salud y la comunidad. Es importante ver más o menos cómo se manejan las cosas en el primer nivel de atención, porque es para donde van pues ya en el 2024. Si bien en el año social, bueno, les mencionaba los dos antidepresivos con los que se cuenta en el Ministerio de Salud, que son la amitriptilina y la imipramina, realmente a veces en las unidades de salud son bastante escasos. Sí es importante que aprendan a detectar casos, se puedan referir de forma oportuna, si tienen el medicamento lo pueden iniciar, pero también en cuestiones de salud mental no hablamos solamente como veíamos anteriormente, de los psicofármacos, de la terapia electroconvulsiva, de la psicoterapia, sino también de algo que es vital en cualquier rama de la medicina, que es la prevención y la promoción de la salud mental en este caso. Es lo que principalmente vamos a hacer en el primer nivel de atención. Dentro de esto, pues lo que nos vamos a basar en la norma técnica de atención integral en salud mental, que realmente pues desde hace muchos años, pues desde hace una década más o menos, ya se venía estructurando bien una norma de atención integral en salud mental. Pues a la fecha tenemos las guías clínicas de salud mental, pero esta norma, que se actualizó en el 2021 y fue publicada en el Diario Oficial el 10 de enero del 2022, nos permite unificar todo el Sistema Nacional de Salud, también en la salud mental. Entonces, y que todas las instituciones, el Ministerio de Salud, el Seguro Social, Bienestar Magisterial, el ISRGI, FOPROLID y todos los establecimientos de servicio público que brindan atención en salud mental, pues puedan regirse por una norma generalizada que permita estandarizar los procesos, estandarizar la atención y a la vez mejorar la calidad de esta atención. No vamos a ver toda la norma, obviamente, sino que vamos a nada más a extraer unos cuantos artículos en donde hay una información muy importante que implica y está relacionada con el trabajo que ustedes van a hacer, sí en su práctica profesional, pero sobre todo en su año social. Entonces, bueno, en sí la norma lo que tiene, el objetivo principal es estandarizar y generalizar, que todos los pacientes tengan derecho a prestaciones de salud mental, no solamente es decir, el pasar consulta, el darle psicofármacos, sino en todos los niveles de atención: promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno, rehabilitación, es decir, todos los niveles de atención en los cuales ya estamos familiarizados con la atención primaria en salud. Y esta norma pues se aplica a todos los establecimientos que están dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Les mencionaba pues Seguro Social, Ministerio, Bienestar Magisterial, Sanidad Militar, es decir, todos los establecimientos de salud, y por supuesto todos idealmente deben contar con servicio de salud mental. Pero pues siendo el Ministerio de Salud el regidor del Sistema Nacional de Salud, pues en este caso pues también el Ministerio de Salud se va a encargar a través de la Oficina de Salud Mental pues de verificar que el cumplimiento de la norma y del cumplimiento de los procesos. Básicamente el funcionamiento de la salud mental en el primer nivel de atención es a través de los equipos comunitarios de salud mental. Sí tenemos la dificultad que hay escaso personal en salud mental, pero el objetivo es
que en cada zona, por lo menos a nivel departamental, se formen equipos de salud mental. Si bien, pues, bueno, en el Ministerio de Salud se han formado de la manera en que, bueno, está la psiquiatra regional en el San Juan de Dios, y a nivel de las microredes o departamentales se trata de tener la mayor cantidad de psicólogos posibles, aunque idealmente un equipo de salud mental, que es lo que tratamos también en el Seguro Social, es de formar todo el equipo, es decir, médico psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, trabajador social, nutricionista, educador en salud, promotora en salud, secretaria, médicos generales, fisioterapistas, artistas plásticos y enfermeros. Todo específicamente para el área de salud mental. Es decir, ese es todo el equipo. El equipo no es el psiquiatra y el psicólogo, sino que es un equipo interdisciplinario, porque para llegar a un buen estado de salud mental se necesita una atención multidisciplinaria. eh, para que, como realmente es bastante difícil conformar en todos los establecimientos un equipo de salud mental, como les mencionaba, por escasez de personal, al menos escasez de personal preparado en el área de salud mental, pues lo que van a ir a hacer ustedes, a esto le vamos a dar prioridad, es a la prevención y a la prevención de los trastornos mentales y a la promoción de la salud mental. Entonces, van a hacer promoción de la salud mental tratando de disminuir el estigma, es decir, brindando la información a los pacientes desde una perspectiva de desarrollo humano, es decir, explicándole a la población que todos tenemos derecho y deber de cuidar nuestra salud mental para poder obtener un máximo disfrute y bienestar en nuestra vida. Y si nosotros obtenemos esto, pues la sociedad va a funcionar de mejor manera, va a mejorar la participación ciudadana, va a mejorar la interacción de la familia, de la escuela, de los trabajos. Entonces es importante que ustedes, estando en el primer nivel de atención, sean delegados de esto y permitan explicarle a la población que es necesario la atención en la salud mental y que disminuye este estigma, además de otros programas, perdón, que ya se están echando a correr y pues lo van a conocer en el año social, sobre todo prevención del consumo de sustancias, prevención de algunos trastornos mentales, sobre todo depresión y ansiedad. Eh, Además de la prevención, pues todos podemos formar parte de la rehabilitación del enfermo mental. Generalmente, cuando hablamos de rehabilitación, nos referimos más que todo a trastornos psicóticos, es decir, que son los que realmente deterioran muchísimo el funcionamiento del paciente, vuelven al paciente prácticamente disfuncional y nada funcional dentro de la sociedad. Si bien trastornos de ansiedad, depresiones, duelos, insomnio y muchos trastornos pueden alterar la capacidad y el funcionamiento del paciente, los trastornos psicóticos son los que más van a alterar esta interacción. Entonces, todos vamos a formar parte de esta rehabilitación y reinserción del paciente a la sociedad. Y como vemos aquí, pues va a haber una rehabilitación de base comunitaria en la salud mental. Es decir, que desde el primer nivel de atención vamos a estar vigilando que la persona tenga una buena calidad de vida, que logre atender sus necesidades básicas, pero sobre todo la parte más importante, velar por su inclusión y participación. Es decir, que lo dejen de señalar como el loquito del cantón, que lo dejen de señalar como el loquito del pueblo, sino que se vuelva una persona funcional. Sí, definitivamente, pues vamos a necesitar una atención especializada, la mayoría de las veces con fármacos, para poder estimular la autonomía personal y social del paciente, pero realmente lo que necesitamos es una integración del paciente dentro de la comunidad, y siendo nosotros, estando, digamos, en el primer nivel de atención, siendo referentes, es decir, van a ver en el año social que realmente la gente toma al médico del ECO como alguien importante, como alguien a quien pedirle consejo, y van a tener ese papel. Significa que
dentro de ese papel, que es una gran responsabilidad, pues van a estimular la integración de estos pacientes a la comunidad y que logren su independencia. Entonces, en la rehabilitación psiquiátrica no solamente hablamos de los procesos biológicos y sociopsicológicos a través de los psicofármacos, a través de la psicoterapia, sino también el adecuado ajuste social, la adecuada inserción en la sociedad que va a tener el paciente. Entonces, ¿cuál sería la parte más importante de la salud mental en el primer nivel de atención? La prevención de los trastornos mentales y la promoción de la salud mental. Y lo que vamos a hacer en el primer nivel de atención pues es una prevención primaria, es decir, identificar individuos o grupos de riesgo, niños, adolescentes que puedan u otras personas que puedan estar expuestas a violencia, adultos mayores, mujeres, pacientes que puedan atravesar por duelos, sobre todo desde que inició el COVID, los duelos por COVID que han sido bastante complicados, desastres naturales que puedan aparecer en la zona, derrumbes, inundaciones, vulneración de derechos, difícil acceso a educación, a salud, dificultad para obtener alimentación, es decir, bueno, pacientes con discapacidades, con enfermedades crónicas, migrantes, digamos los que hagan el año social en la zona norte, van a ver que llega un montón de gente de Honduras, de Nicaragua, población de la comunidad LGBTI, pacientes privados de libertad, que bueno, que son reos, son privados de libertad y también son pacientes, es decir, eh, identificar los grupos de riesgo para poder hacer acciones preventivas en estos grupos de riesgo. Es mejor explicar y prevenir antes de que se nos generen los trastornos en esta población. Entonces, todos los que formamos parte del Sistema Nacional de Salud, pues tenemos la obligación de proporcionar una atención integral que incluya aspectos de salud mental para poder prevenir discapacidad, el estigma y la discriminación sobre todo, y que el paciente sea más aceptado y sobre todo promover que el paciente participe, pero también que su familia se integre y que la comunidad aprenda a conocer qué es lo que sucede en estos casos y dejen de estigmatizar al paciente. Algunas actividades que se pueden hacer dentro de la rehabilitación, pues más que todo, lo que vamos a hacer en el primer nivel de atención es la promoción de la salud mental y el aprendizaje de habilidades sociales, de autocontrol, de resiliencia y de desarrollo personal. Es decir, no vamos a tener a toda la gente, a todo el cantón medicado. Es decir, vamos a promover que la persona utilice sus recursos propios, sus recursos personales para resolver sus conflictos, que desarrolle sus habilidades sociales y su autocontrol, educar de estilos de vida saludable que no solamente nos van a dar un beneficio metabólico, sino que también nos van a dar un beneficio a nivel mental, el estilo de vida saludable tanto en la alimentación como en el ejercicio físico, darle consejería a la familia, tanto de forma individual, de pareja, grupal, es decir, para ir fortaleciendo las redes de apoyo, no fomentar que el paciente se sienta estigmatizado y que el paciente no quiera contar lo que le está sucediendo. Y fomentar también la integración del paciente dentro de su familia, dentro de su trabajo y dentro de su comunidad, y coordinar pues con otras instituciones que se puedan implementar actividades de capacitación, por ejemplo, pedir que llegue el educador o el psicólogo de la microred al ECO a trabajar con determinada población vulnerable. Eso se puede gestionar estando allá. Y algo importantísimo, la reinserción social. Es decir, no podemos permitir que el paciente se quede sin ser funcional. Es decir, necesitamos, es urgente reinsertarlo en la sociedad. Entonces, esto lo vamos a hacer a través de explicarle a la gente que esta persona no está desahuciada, que esta persona puede ser funcional, brindar el apoyo adecuado para permitir la incorporación de este paciente a su comunidad, a su ambiente y a su entorno. Es decir, apoyar
al paciente en base a las necesidades, capacidades e intereses que tenga. Un señor, digamos, que tenga, que utilice neurolépticos, que tenga efectos adversos como temblores, difícilmente va a poder hacer un trabajo que implique movimiento fino con las manos. Entonces, evaluar ese tipo de cosas como son las necesidades del paciente, como son las capacidades que tiene y los intereses. También pues favorecer el contacto con el paciente dependiendo de sus necesidades, que pueda tener acceso a recreación, a deporte. Pues no vamos a modificar el sistema ni tampoco vamos a cambiar el mundo, pero si tenemos los recursos, ciertos recursos accesibles, pues podemos hacer uso y fomentar estos recursos. También promover que los pacientes se unan a grupos de autoayuda que fomenten la convivencia comunitaria y que permita generar en el paciente la sensación de pertenencia a un grupo, y sobre todo pues fomentar actividades de autocuido, de autocontrol, autonomía, de higiene y de nutrición, porque todo va a caer en beneficio del paciente. Con respecto a la rehabilitación psicosocial, pues realmente este concepto ha venido configurándose como un campo de intervención que ha venido creciendo en importancia, y lo relevante de esto es que para que haya rehabilitación psicosocial necesitamos que haya lo que veníamos diciendo, atención comunitaria a las personas con enfermedades mentales. Es decir, no podemos hacer que el paciente pase por una rehabilitación psicosocial, porque la rehabilitación psicosocial implica que el paciente se integre a la sociedad, es decir, se integre a su comunidad. Por lo tanto, vamos a hacer un trabajo, una atención a nivel comunitario. El objetivo de estas intervenciones pues va a ser ayudar al paciente a compensar sus dificultades sociales de alguna manera en que se pueda adaptar hasta donde se pueda y que el paciente se sienta parte de la comunidad, ayudarle al desarrollo de su vida cotidiana, a que sea más independiente, más autónomo y sobre todo digno, y también a que desempeñe pues los roles y las demandas que implican el tener que vivir, trabajar y relacionarse con diferentes miembros de la comunidad. Pues para poder hacer una rehabilitación social, pues esto va a consistir en una reintegración del paciente a la comunidad, mejorar su funcionamiento psicosocial, reducir el impacto de los síntomas de la enfermedad en el paciente, aumentar el conocimiento sobre el trastorno en la comunidad para evitar que el paciente sufra de discriminación, favorecer la adhesión al tratamiento farmacológico. Esto va a permitir evitar recaídas y pues estimular la mejoría de las habilidades sociales. Van a haber algunas cosas que se generan por diversas enfermedades mentales, incluso aunque las pudiésemos considerar leves. Por el mismo estigma tiende a haber aislamiento social, baja adhesión al tratamiento, desmoralización y desesperanza. Entonces, a partir de aquí nace la rehabilitación psicosocial en el paciente de salud mental, para evitar este aislamiento, para motivar el apego al tratamiento y para disminuir los sentimientos de desmoralización y desesperanza. Con esto terminamos las clases de este ciclo, pues realmente espero que hayan podido aprovecharlas. Sé que la materia realmente no es llamativa para la mayoría, pero mi interés principal es, primero, que sepan que la salud mental es parte de la salud global e integral de todo ser humano. Es decir, lo dice la OMS, la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social. No podemos tener un bienestar físico si no hay un bienestar mental de por medio. Significa que vamos a tener intervenciones de salud mental en todos los niveles de atención. No necesitamos llegar al tercer nivel de atención, no necesitamos referir al paciente al Rosales, al San Juan de Dios o al Hospital Molina
para que el paciente reciba una atención en salud mental, sino que esta se hace desde el primer nivel de atención y en todos los niveles de prevención, sobre todo la prevención primaria. Esa va a ser la más importante y el papel que ustedes van a jugar. Entonces espero que pues estos pocos meses que hemos estado se hayan llevado el interés por mejorar la calidad en la atención al paciente, porque al final por eso estamos acá. Es cierto que pues es la manera de ganarse la vida, es la manera de ganarse el pan de cada día, pero no significa que ese pan nos lo vamos a ganar tratando mal al paciente, hablándole mal al paciente, minimizando lo que el paciente siente. Una gran cantidad de las consultas en el primer nivel de atención en los equipos comunitarios de salud familiar, una gran cantidad de consultas son síntomas somáticos de trastornos psíquicos. Significa que si nosotros hacemos una buena detección, vamos a poder ayudar al paciente y hasta cierto punto vamos a desaturar un poco el sistema de salud. ¿Ok? Aquí nos quedamos.